visión es una acción extremadamente compleja que se inicia en donde tiene 3 neuronas la vía óptica. La primera está en las células ganglionares de la retina. La segunda está en los cuerpos geniculados laterales, pero el cuerpo geniculado parte del cuerpo talámico, ¿sí? Y la tercera neurona está en la corteza occipital. Entonces ahora vamos a ver cómo se decodifica toda esta información, cómo llega a la corteza occipital para que nosotros podamos ver colores, tener estereopsis, sensación de profundidad, agudeza visual gruesa, agudeza visual fina, visión de movimientos. Las células ganglionares ubicadas en la retina, dijimos que conforman la primera neurona, que después se van al núcleo geniculado lateral, luego siguen con las radiaciones ópticas, las cintillas y terminan en la corteza. La corteza tiene un montón de nomenclaturas desde Brodmann hasta la fecha. Brodmann fue el primero que empezó con las disecciones, ¿se acuerdan? Ramón y Cajal también. Área 17, 18 y 19, la corteza visual de Brodmann, pero después hubo otras nomenclaturas y clasificaciones, sustrato de percepción visual, por ejemplo, 18, 19, 20, hay un montón, hasta que llegamos a lo último que conocemos ahora, que son las columnas de estratificación visual, ¿sí? En donde cuando hacemos un corte del cerebro y generamos alguna tinción en particular en búsqueda de algún estímulo, sabemos que cada estímulo del campo visual no cae en forma aleatoria a esa parte de la columna estratificada del cerebro, de la corteza occipital, sino que cae en un lugar y si cae en otro no se genera la visión como tendría que generarse. Y no se desarrolla la visión en un niño cuando tiene alteraciones de este tipo, o una alteración en la refracción, una capacidad de medios o una desviación, no se puede desarrollar normalmente. Bueno, en la retina empieza, digamos, todo. Llega, acuérdense que nosotros tenemos un campo visual que está dividida en cada ojo, un campo visual temporal y un campo visual nasal, que a la vez invierte la parte del campo visual que vemos, la parte del campo visual de la zona nasal la va a recibir la retina temporal y viceversa de ambos ojos, ¿sí? Llegan a dónde? A la célula ganglionar, que tiene un lugar que se llama campo receptivo. Va a haber tantos campos receptivos como células ganglionares hay. Y esta distribución de los campos receptivos no se realiza así, porque sí o en forma aleatoria, no. Cada punto del campo visual va a generar un estímulo en un lugar del campo receptivo de la retina, que a la vez va a tener un lugar correspondiente en el ojo contralateral. O sea, la información que yo estoy recibiendo, por ejemplo, del cañón, que se proyecta en mi retina del ojo izquierdo, va a tener, no cae en cualquier lugar, va a caer en un punto específico y va a tener una representación en la retina del ojo contralateral de acuerdo a una distribución que se llama retinotópica. Y esto tiene un porqué. Bueno, los campos receptivos funcionan con un sistema que se llama on-off, que bueno, después lo puse en otro dibujo. Entonces, cuando sale de la retina, de los campos receptivos, la información del campo visual, pasa al cuerpo geniculado lateral. Esto es como una autopista, es un estímulo nervioso. Cuando llega al cuerpo geniculado lateral, nos encontramos que el cuerpo geniculado lateral es estratificado, tiene 6 capas ventrales y es una estructura laminar estratificada, las capas son apareadas, bueno,
hay un montón de segmentos, algunos son los que van a recibir todo lo que tiene que ver con la visión monocular, del segmento 13 al 14 la parte binocular, y cada célula, esto es lo importante, cada célula que llega a estimular a las del cuerpo geniculado lateral va a tener la misma distribución retinotópica que en la retina, o sea, no cae en el cuerpo geniculado en ningún lugar al azar, sino llega a un lugar que está establecido de forma retinotópica, o sea, respeta el esquema retinotópico. El cuerpo geniculado, entonces habíamos dicho que es estratificado, tiene varias capas, tiene 6 capas, ¿sí? 4 parvocelulares paracentrales y 2 magnocelulares ventrales. Las 4 que son parvocelulares son las que tienen las células más pequeñitas y las que están involucradas con las funciones más críticas, la agudeza visual fina, la estereopsis. En cambio, las magnocelulares son las células grandes más periféricas que tienen que ver con la visión, no sé, con la estereopsis gruesa, con la agudeza visual gruesa, ¿sí? ¿Y por qué le digo esto? Porque la conducción de la vía nerviosa óptica se descompone a su vez en 2 vías, la vía parvocelular y la vía magnocelular. La parvocelular van a ser las células chiquititas y las magnos van a ser las más periféricas, más grandes, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya se los dije, hay una estratificación que fue estudiada por el doctor Horton hace muchísimos años, en donde se vio que el cuerpo geniculado tiene muchas capas diferentes y que recibe la información de acuerdo a una distribución retinotópica. Antes se pensaba que el cuerpo geniculado lateral solamente era una estación que pasaba la información, seguía y hacía el impacto y se procesaba la información en la corteza. Pero hoy se sabe que no, que es un centro de procesamiento, ¿sí? Entonces, tenemos células que tienen proyección hacia la corteza, interneuronas, hay interneuronas en el campo genicular, hay axones eferentes que provienen de la corteza visual, ¿sí? Entonces, por todo esto se llegó a la conclusión de que es un centro de procesamiento. Hay un esquema, ¿están estudiando del libro de la Academia Americana? Está muy bueno porque están todos los esquemas ahí. Entonces, bueno, ahora con respecto a la corteza, hay un montón de estudios últimamente. Se ha estudiado mucho la corteza pobre de los gatos porque es la más parecida a la nuestra. Y bueno, de esto tienen que saber, bueno, la corteza, la edición o la clasificación de Brodmann, las zonas adyacentes a la corteza 17, que son llamadas B1 del visual, B1 y B2, y ¿qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo la información que viene de el cuerpo geniculado lateral, repito, de ambos lados, ¿no? Y que van a distribuirse también en la corteza occipital de una manera retinotópica. O sea, es como todo muy estructurado, no va cada estímulo a cualquier lugar, sino va a un lugar predeterminado. Y tiene que seguir esta distribución. Bueno, este es una demostración, una tinción que creo que es con la monoxidasa, la tinción de la monoxidasa, en donde se ven todas las columnas de estratificación de la corteza occipital. Esto, imagínense hacer otro corte, ¿ven? Miren, estas son las columnas de dominancia.
geniculados que respetaban la distribución de la retina, que respetaban a su vez los objetos que estaban en el campo visual, van a ir a una parte específica de la corteza y no a otra, y a una zona visual adyacente también predeterminada. Bueno, en la corteza tenemos tres tipos de células: las simples, que son monoculares; las complejas, que son para la visión binocular; y las hipercomplejas, que son binoculares, pero solo en la corteza visual hay células que reciben estímulos de ambos ojos, ¿sí? Y esto es un poco lo que les quería contar del funcionamiento de este tipo de células on-off. On-off significa que cuando están las células despolarizadas, se ubican en el centro, y las que están en reposo en la periferia. Y cuando pasa el estímulo se genera el efecto contrario. Las que están en reposo llegan al centro, y las que pueden ser activadas se van a la periferia. Por ejemplo, acá estamos hablando de un estímulo del movimiento vertical. Cuando estamos frente a un movimiento horizontal, prácticamente no hay potencial de acción. Cuando se va generando un acercamiento a lo que es el movimiento vertical, empieza a haber potencial de acción, y es máximo cuando el movimiento es vertical. Entonces, cuando el movimiento es vertical, vamos a tener todas las células despolarizadas en el medio, y las células en reposo van a quedar en la periferia. Es así como funcionan las células a nivel de la corteza. Con respecto a la citoarquitectura, que ya se las había nombrado antes, si bien uno habla de la vía óptica, en la vía óptica es como que hay dos canales diferentes, dos vías diferentes, que es la magnocelular o vía M, y parvocelular o vía P, y que están así también por convención diagramadas y dibujadas en color rojo la magnocelular, que son las células grandes, periféricas, que por ejemplo están encargadas de la dirección de la velocidad, de la disparidad binocular, de la estereopsis gruesa, del seguimiento, de las divergencias, el reflejo de fusión. Pero las parvocelulares, que son las centrales de células pequeñas, tienen que ver con discriminan color, tamaño, agudeza visual, estereopsis fina y fusión central, ¿sí? Es como que están más desarrolladas. Las magnocelulares son más primitivas. Entonces acá hay una esquematización de cómo se genera la conducción eléctrica a nivel de las vías parvo y magnocelular. Acuérdense que las vías temporales no se cruzan, las nasales se cruzan. Cada una de ellas van a estimular zonas específicas del cuerpo geniculado, y de ahí van a llegar no solamente a la corteza occipital, sino que a la corteza parietal y a la corteza temporal. Y también obviamente hay conexión con el vestíbulo y con la vía vestibular y el cerebelo, que es lo que nos permite, por ejemplo, ante los movimientos de la cabeza, mantener la mirada hacia adelante, ¿sí? Que es lo que se llama reflejo vestibular o ojos de muñeca, no sé si lo escucharon. Y esto es una representación de toda la clase, ¿no? ¿Por qué? Acá estaban las células. O sea, este es el campo visual. Acá está la parte del campo visual que va a requerir mayor discriminación. Esta es la parte más periférica, ¿sí? Esto es lo que llamamos, cuando se conforman las vías nerviosas, las magnocelulares se encargarían de esta parte del campo visual. En cambio, las parvocelulares se encargarían de esta parte.
Fíjense que en este ojo hay una estrella y en este ojo hay una cruz. ¿Cómo es la distribución retina? Esto es la retina, ¿sí? Estos son los campos geniculados. Derecha, izquierda o al revés. Fíjense que en ambas vías hay representación de lo que está sucediendo en el ojo contralateral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay zonas correspondientes. O sea, yo estimulo una parte de mi retina que va a tener una parte correspondiente siempre y cuando el ojo esté alineado, ¿no? Una parte correspondiente en el ojo contralateral. Y en la corteza vuelve a pasar exactamente lo mismo. Tenemos representación tanto de la visión que ve un ojo y de la visión que ve el otro. ¿Sí? Esta es una buena. Bueno, y ahora vamos a ver un poco de la psicofísica de la visión binocular. Cuando nosotros empezamos a fijar a partir de la cuarta, quinta semana de que nacemos, siempre que hayamos nacido a término, empieza el reflejo de la fijación y seguimiento. En este caso, lo que estamos fijando es la estrella, ¿sí? Que cae ¿en dónde? Derecho adelante, en la mácula. Pero si nosotros estamos fijando un objeto en el campo visual, vemos otros objetos. Yo los veo a todos en este momento, pero lo veo a él, por ejemplo, pero lo veo a... ¿Por qué? Porque todos ustedes, que son estímulos para mí, caen en la parte periférica de la retina. Entonces, cuando yo fijo, el objeto que fija cae en la mácula. Cuando yo refijo, ¿qué es lo que pasa? Se genera un movimiento por el cual el objeto que no era de mi interés cae en la mácula y es el objeto que he fijado, y esto se llama reflejo de refijación. ¿Sí? Bueno, para hablar de la correspondencia retinal, tenemos el mismo ejemplo. La estrella que cae en un punto periférico aquí y la estrella que cae en un punto periférico aquí. ¿Por qué? Porque ambos ojos están fijando la estrella, en este caso, ¿sí? Entonces, fija acá, fija en la mácula. Cada punto de fijación va a tener un área correspondiente. Esta va a ser el área correspondiente acá, de este ojo. Por eso vamos a tener representación de ambas imágenes en ambas retinas, ambos cuerpos geniculados y ambas cortezas occipitales. Para que esto se pueda llevar a cabo, tenemos que tener una función motora, un alineamiento ocular perfecto, tenemos que habernos desarrollado en los primeros 6 años sin ningún otro tipo de alteración, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo funciona nuestro sistema visual? Si bien nosotros tenemos 2 ojos, ¿cuántas imágenes vemos? Una. ¿Qué característica tiene la imagen que vemos si nos desarrollamos bien? Que no son completamente, o sea, las imágenes que recibimos de cada ojo no son completamente iguales, son distintas. Nada más tienen que hacer esto y darse cuenta que no son exactamente iguales, son distintas. Cuando el cerebro fusiona las 2 imágenes para que podamos ver una sola, el que fusiona las 2 imágenes es el cerebro, es la corteza. Cuando la corteza fusiona ambas imágenes, nosotros inmediatamente vemos una sola imagen, pero con una característica. Fusiona 2 imágenes que no son completamente iguales. ¿Por qué? Porque están ubicadas con una diferencia chica, pero desde el punto de vista espacial no está una encima de la otra. Está una en un lugar y otra en otro espacio, por eso recibimos imágenes que son ligeramente diferentes. Al unir esas dos, a fusionar, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener la estereopsis, la visión en 3 dimensiones. ¿Sí? Si no, la visión sería
diplopia en un plano, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusión o qué se dice? Que nosotros funcionamos como si tuviésemos un ojo ciclópico acá, ¿sí? Porque vemos una imagen. La diplopia es algo normal y no es algo normal, pero sí hay situaciones en donde podemos hablar de diplopia fisiológica. Y es una experiencia que pueden hacer ahora ustedes mismos, colocándose un dedo a 10 centímetros de la nariz y otro un poco más lejos y fijando, ¿no? Por ejemplo, si fijamos el dedo que está a lo lejos, vamos a ver que el dedo que está cerquita lo vamos a ver cruzado con una diplopia cruzada, ¿sí? Es algo que pueden hacer en casa. Y esta diplopia es normal, es fisiológica porque cae afuera del área del pan, que ahora se lo voy a explicar. La diplopia fisiológica homónima es al revés, cuando el dedo que fijo es el que está más cerca de mi cara y el que está a lo lejos lo voy a ver también doble, pero en forma homónima. ¿Está bien? Esos son los dos casos de diplopia fisiológica que existen, porque caen fuera del área de Pan. Entonces, la fusión es el hecho por el cual nosotros vemos una sola imagen con características importantes, en donde la correspondencia retinal es fundamental. Les dije que funcionamos como si tuviésemos el ojo ciclópico. Las imágenes de ambas fobias son ligeramente diferentes. Todo esto que ya les expliqué, el fenómeno cortical no es tan simple como una superposición, porque las características de las imágenes fusionadas tienen estereopsis, ¿sí? Y es un mecanismo cibernético y es un reflejo de fusión. Claro, nosotros estamos mirando, no mantenemos la mirada siempre hacia adelante. Esto es un fenómeno dinámico, porque a medida que yo voy cambiando las posiciones de la mirada, todo esto se va generando espontáneamente. En cambio, la supresión, ¿qué pasa con la supresión? La supresión funciona, por ejemplo, cuando hay una anisometropía muy importante, pero sobre todo en los niños que están desarrollando su visión y terminan, si no son tratados, con una ambliopía de un ojo. Entonces, el ojo que ve perfecto, ve 10 décimas, está perfecto. Y el que no ve, ¿qué hace el cerebro? Suprime la imagen. ¿Por qué? Porque no puede fusionar una imagen perfecta con una imagen si tengo un -5 de miopía con un más 0,25, no puede fusionar la imagen del más 0,25 que cae bien con la del -4. Entonces, suprime, y eso es lo que más nos cuesta a los médicos que hacemos oftalmopediatría, tratar, levantar. Es preferible que vean mal los dos ojos, es mucho más fácil de tratar que tener un ojo que ve 10 décimas. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que hace generalmente es poner en stand-by la vía óptica del ojo que peor ve, ¿sí? Entonces, levantar eso, la supresión, es terrible. Esto es un ejemplo. Voy más rápido porque están todos cansados. De una imagen totalmente diferente no se puede fusionar. Y la rivalidad retinal, ¿qué es? La rivalidad retinal es también otro concepto cibernético, dinámico, en donde hay una competencia entre una retina y la otra por llevar más rápido la información del campo visual hasta la corteza visual. Entonces, si un ojo percibe esta imagen y el otro ojo percibe otra que es opuesta, lo que vamos a tener en la corteza, en ambos ojos, es una superposición, pero que esto va cambiando todo el tiempo. Va llegando más rápido una, más rápido otra, se forma. Esto es lo que sucede en la corteza, ¿sí? Esto es electricidad. Entonces, la estereopsis es la visión en 3 dimensiones o visión en profundidad, en donde tenemos que tener
correspondencia retinal normal, una distancia de fijación en el espacio y puntos que estimulen a otros que sean correspondientes, ¿sí? Con respecto a un ojo con el otro. Por eso es tan importante estar alineados, porque si un ojo está desviado, tiene una correspondencia retinal anormal, ¿sí? Y esto a nivel académico se los explico. El oróptero de Hering-Hillebrand fue el primer intento de explicar por qué veíamos una sola imagen y no dos imágenes. Esto se desarrolló en el 1500, supónganse, en donde todo se explicaba con modelos geométricos matemáticos. Pero no pudieron explicar por qué, porque los puntos no caían en lugares correspondientes, o sea, caían en lugares diferentes. Por este esquema no se podía, a través del, bueno, no importa, no podían hacer caer desde el punto de vista de los esquemas matemáticos y geométricos, y no se podían explicar por qué veíamos una imagen y no dos. Hasta que a alguien se le ocurrió que en vez de hacer un círculo, como si trazar un círculo como trazaron ellos, hacer un plano un poco más extendido teniendo en cuenta la localización de las órbitas en la cara, esa diferencia de espacio, esa diferencia espacial. Entonces, ahí sí pudieron hacer que los puntos caigan en áreas correspondientes y haya una zona de fusión. Esta es la zona, el área de Panum, en donde vemos en forma simple, vemos una imagen, y cuando los objetos caen por detrás o por delante del área de Panum, vamos a tener visión doble, que es lo que les dije anteriormente. ¿Se acuerdan? El área de Panum es un área que está también permanentemente está cambiando. Yo miro para abajo, cambio el área de Panum. No, este no es un esquema así estático. Es un esquema que nosotros se va cambiando todo el tiempo, porque nosotros tenemos estereopsis y vemos en profundidad en todas las posiciones de la mirada, ¿sí? Entonces, el área de Panum es el área en donde tenemos visión simple y está explicada básicamente por la diferencia espacial que tenemos en las órbitas y por delante y por detrás vamos a tener la diplopia, ¿sí? Eso es el área de Panum. Entonces, para que ustedes sepan, para ir cerrando, la estereopsis es un acto binocular complejo en donde hay señales de disparidad, la percepción de profundidad o distancia es la estereopsis, nada más que esto, ni menos, ¿sí? Que solamente la podemos lograr si nos desarrollamos con los ojos alineados y si tuvimos la suerte de no tener una opacidad en medio y una anisometropía o ametropías muy altas que no fueron tratadas, pero la estereopsis se desarrolla y se consigue a través del desarrollo que tiene que ver con tener los ojos completamente alineados, ¿sí? Y esto se forma a partir de dos imágenes retinales que son bidimensionales, no son tridimensionales, ¿sí? La tridimensionalidad de las imágenes la realiza la corteza cerebral cuando fusiona ambas imágenes bidimensionales, ¿sí? ¿Y cómo se puede tomar la estereopsis? Con el TNO, ¿lo conocen? El test. Bueno, quizás algunos de ustedes se lo hicieron. Es colocando, bueno, primero haciéndole la corrección al paciente y se colocan filtros verdes y filtros rojos y se le hace ver una imagen en donde solamente se puede ver la imagen tridimensional si el paciente se desarrolló como corresponde. Entonces hay una mariposa en donde vos no la ves, pero con esos lentes la podés ver, que está como ascendida, digamos. Y después no solamente el TNO es un test cualitativo que me dice tiene estereopsis, no tiene estereopsis, sino que es cuantitativo. Puedo llegar a saber cuántos segundos de arco de estereopsis tiene, ¿sí?
nada más.